Hola, el día de hoy hablaremos y daremos respuesta a la pregunta sobre cómo se da esa transición o integración entre las terapias anteriores clásicas y las teorías contemporáneas. Para esto es muy importante entender que esta transición no se da de un momento a otro. Para esto ocurre muchos cambios sociales, culturales, que además nos invitan a tener una mirada diferente sobre la complejidad del ser humano. Durante esta transición o integración no se trata de descartar las terapias anteriores ni las contemporáneas, sino articular estos modelos de manera crítica para poder responder a las necesidades de estas familias. Cuando hablamos de una integración, hablamos de pasar de un enfoque centrado únicamente en el individuo a uno que mira a la familia como un sistema completo, a un sistema que se guía mediante una comunicación, mediante unos patrones que se repiten y también de cómo influyen generaciones anteriores, mirando también al mismo tiempo de qué manera se pueden incorporar estas herramientas más modernas para atender estos problemas tan específicos. En este sentido, los modelos clásicos siguen siendo muy importantes. Estos nos ayudan a organizar la información, a mapear dinámicas y a entender cómo está funcionando la familia. Y sobre esta base podemos integrar perspectivas contemporáneas que son más flexibles, más colaborativas y más sensibles frente a esas realidades actuales. La integración se da cuando el terapeuta es capaz de leer al paciente o a la familia desde esos patrones, como se haría desde una teoría clásica, pero sin imponer una norma, sino entendiendo cómo esos patrones surgen del entorno, de esa historia de cada familia. Es así como terapias posmodernas como lo son la terapia narrativa, la terapia colaborativa y la terapia centrada en soluciones están basadas en escuchar estos contextos, en entender cómo esta familia funciona y cuál es esa narrativa que las trajo a esta consulta, a esta terapia familiar. Estas aportan nuevas maneras de trabajar. Mediante estas terapias se le da protagonismo al lenguaje, a cómo se construyen estos problemas en la familia y sobre todo a la co-creación de un cambio, algo que se da en conjunto y no de manera individual. Pensarnos en integrar lo clásico y lo contemporáneo no es elegir una por encima de la otra, sino reconocer que ambas se complementan y le dan sentido a una consulta, a la manera en la que creamos una solución o un entendimiento del problema que se está presentando en la familia. Lo clásico nos da una estructura para entender qué ocurre en la familia y lo contemporáneo nos da la sensibilidad para comprender cómo viven, cómo se sienten, cómo se relacionan, de qué manera están vivenciando este problema. Cuando el terapeuta logra unir estas dos perspectivas, puede acompañar a las familias desde una manera más humana, más contextualizada y mucho más efectiva. En continuidad con lo que nos expone mi compañera Melissa desde sus aportes teóricos y conceptuales, este video entonces tiene como intencionalidad generar una reflexión con respecto a dos postulados y enfoques. El primero de ellos es hacia la comprensión del ciclo vital y el segundo hacia el construccionismo social, partiendo de preguntas como si ambas corrientes son distantes, si es posible entonces pensar el ciclo vital en articulación con lo que es el construccionismo social o si por el contrario se debe asumir una postura exclusivamente entre ambos. Esto entonces desde una mirada argumentativa que nos posibilite comprender el sentido de cada uno y sus posibilidades de acción y comprensión. Para ello entonces vamos a presentar de forma generalizada ambos conceptos, partiendo entonces como de entender que la perspectiva del ciclo vital es un marco de referencia porque nos permite entonces considerar la totalidad de la vida de las personas como una continuidad de los cambios, destacando entonces elementos socioculturales, contextuales y del acontecer cotidiano e individual, como prevalente sobre cualquier clasificación etérea en la que predomina pues también la edad como criterio. La perspectiva del ciclo vital reconoce también que en cualquier momento de nuestras vidas hay pérdidas y carencias. Eso pues desde los aportes que del ciclo vital se tiene. Ahora vamos a abordar el tema del construccionismo social porque en particular tiene unos aportes que consisten en comprender cómo las personas están construyendo su realidad y los sentidos que le otorgan al mundo. Aproximarse también como desde una mirada de la reflexión sobre las diferentes subjetividades y los sentidos que construyen sobre el mundo que habitan, lo que se aleja también de una mirada tradicional porque entonces ya pone el centro en las relaciones y los significados sociales y culturales.
Es por esta razón entonces que el construccionismo social analiza las relaciones y los discursos. Teniendo entonces en cuenta esto, nos vamos a pensar entonces en la posibilidad de que la mirada del ciclo vital ofrece una comprensión de los ciclos vitales que transitamos las personas, en donde se hace no solamente necesario poner el centro en los cambios, sino también en la continuidad de estos y en los sentidos y significados, pues que a través del construccionismo social y el lenguaje, pues las personas narran y a partir de eso configuran unos discursos. Es acá también donde el tema de la terapia narrativa en la intervención con las familias y parejas hace una posibilidad de encontrar unos relatos que potencian lo positivo en la familia y les da la posibilidad de construir unos nuevos relatos, mediados también por el discurso, por lo narrativo y por el lenguaje en el encuentro con el otro. Como profesionales especialistas en familia, infancia y adolescencia, y partiendo desde nuestro ejercicio profesional en el campo laboral, vemos que en algunas instituciones oficiales o privadas, desde su proceso de atención, fases diagnósticas y elaboración de informes, pues aún se sigue situando a las familias desde la teoría clásica del ciclo vital familiar, quizás no dando paso a esa integración de las teorías contemporáneas como curso de vida, trayecto de vida o terapias narrativas, viéndose de esta manera pues como un vacío metodológico conceptual en sus lineamientos técnicos. Ese vacío conceptual que para nosotros sí se presenta, pues no permite visualizar esa integración necesaria de las teorías contemporáneas para ese abordaje actual de las familias en nuestro quehacer profesional. Esto daba que esos formatos desarrollados en el componente de gestión y calidad de la información en alguna de esas instituciones pues se encuentran ya estandarizados y no susceptibles pues como a esos cambios, lo que va limitando la actualización de esos conceptos y de ese abordaje, pero invitándonos como especialistas de este programa de familia, infancia y adolescencia a proponer pues como esa actualización y esa revisión de esos lineamientos desde un enfoque mucho más integrativo, toda vez que esas transformaciones sociales pues van exigiendo unos modelos más flexibles y sensibles a esa diversidad, permitiendo entender entonces las familias no solo por sus etapas como lo contempla el ciclo vital, sino también por sus historias, trayectorias y formas de ir dando pues como sentido a esa experiencia. Consideramos como respuesta a la pregunta que es importante pues abrirnos a nuevas metodologías de intervención y reconocer pues que en el día a día se vienen presentando esos cambios sociales, culturales y también epistemológicos que nos convoca pues a comprender esas dinámicas familiares y al individuo pues desde otras perspectivas en la actualidad. Entonces las teorías contemporáneas nos llevan a entender nuevos retos, nuevas lógicas, reconocer la experiencia del otro, entender que las dinámicas son cambiantes y que no son lineales y abrirnos a un panorama pues mucho más amplio en esas nuevas configuraciones familiares, reconociendo esos eventos históricos y biográficos que va afectando a cada persona y al sistema en general, recordando así pues como la apreciación que nos daba la docente Julia en clase, donde refería que la vida no transcurre desde una forma lineal como se desarrolla en esa teoría del ciclo vital, sino que en la actualidad pues se va extendiendo una mirada mucho más amplia, comprender la familia desde un tránsito a partir de esa construcción de significados, de historias, de narrativas, de eventos críticos y reconocer esos recursos internos y mirar con mayor sensibilidad pues la experiencia que tiene cada persona, ¿cierto? Entonces, entendiendo que las nuevas dinámicas estructurales pues nos lleva a observar dentro de nuestra experiencia como profesionales y próximos especialistas en el tema, que las familias no transitan todas las mismas etapas, ni a la misma velocidad o tiempos estandarizados, ni a la misma manera, buscando pues como una homogeneidad, sino que por el contrario, cada historia familiar es única, no existe un único camino, las terapias contemporáneas van sin juicios y sin etiquetas, y tampoco como profesionales pues contemplamos que una teoría es mejor que la otra, sino que estas nuevas posturas pues nos permite integrarlas para comprender a las familias desde una manera mucho más completa, flexible y expuestas pues como a estas transformaciones permanentes que se presentan en el aquí y en el ahora.